En la primera charla va a estar disertando la doctora Beatriz Cámara, ella es cardióloga en la Clínica Colón de Mar del Plata, y nos va a hablar sobre el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, su diagnóstico y tratamiento. Así que, Beatriz, gracias por estar. Te recomendó Cintia, que también está acá en el Zoom, así que un gusto de tenerte en el curso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, gracias por tenerme en cuenta. La verdad que el tema de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no es un tema en el que haya tanto y a la vez hay un montón, así que he tratado de ser lo más precisa posible, porque insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se va mucho por las ramas, por las comorbilidades que tiene. Bueno, mucho gusto a todos los oyentes, cualquier pregunta me interrumpen, no hay problema. Yo voy a ser bastante concreta. Vamos a ver cómo pasamos esto. Bueno, para definir insuficiencia cardíaca, lo que sabemos todos, sé que hay alumnos de la facultad también, como para hacer un somero repaso, es un síndrome clínico, eso es muy importante, es decir, que puede presentarse a partir de múltiples etiologías, de variadas causas, y se define como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde a los requerimientos metabólicos que presenta el organismo, ya sea en condiciones normales de llenado adecuadas o haciéndolo a expensas de una elevación de las presiones de llenado. Como decía anteriormente, se debe a múltiples etiologías, es multiorgánica, lamentablemente la mayoría de las veces es progresiva y tiene mal pronóstico, y dentro de esta progresividad hay que tener en cuenta que el paciente puede fallecer por muerte súbita en cualquier momento de la historia natural de la enfermedad. Bueno, estos son dos dibujos clásicos de libros de antes de los clásicos pacientes con insuficiencia cardíaca. Para hablar de insuficiencia cardíaca en su definición última, me gusta nombrar a la definición de Boscourt, que la mencionó en el año 2021, fue publicada, y que acá hace hincapié a ciertas características en el síndrome global de la insuficiencia cardíaca, como un síndrome con síntomas o signos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional, y corroborado por niveles elevados de péptidos natriuréticos y o la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Y cuando habla de anomalías estructurales o funcionales, acá hace hincapié en lo que vamos a ver en el ecocardiograma, con determinación de la fracción de eyección, agrandamiento de cavidades, elevación de presiones de llenado, hipertrofia ventricular izquierda moderada severa o lesiones valvulares moderadas a severas. Y para hablar de evidencia objetiva de congestión, tenemos que tenerla a través de métodos de imágenes que pueden ser placa de tórax o un eco pulmonar, que es lo último que se está utilizando, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, o por la medición de presiones de catéteres de arteria pulmonar, que va acá y donde se usa en aquellas instituciones que manejan pacientes graves con alta complejidad. Entonces, para resumir esta definición, los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con una alteración estructural o funcional cardíaca, y que además tienen que estar corroborados por los péptidos natriuréticos o con una evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. A partir de esta definición nos permite una clasificación, una nueva clasificación en 4 categorías según la fracción de eyección, que la fracción de eyección es un parámetro que se utiliza a partir del ecocardiograma, que es un poco arbitrario porque lo ponen puntos de corte que están preestablecidos y es a lo que nos tenemos que sumar. Es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquellos que tienen una fracción de eyección menor o igual al 40%, levemente reducida, los que tienen fracción de eyección entre el 41 y el 49%, fracción de eyección conservada, preservada, los que presentan fracción de eyección mayor al 50%, y acá menciona una nueva parte en la clasificación que es fracción de eyección mejorada o recuperada, que es aquel paciente que en un eco basal de inicio tenía
menor al 40% y que luego en un eco de control post-tratamiento aumentó 10 puntos con respecto al basal, por ejemplo, que haya tenido 25% de FEI y en el ecocontrol 35%, o de repente en una segunda medición tenga mayor al 40%. Y en esto lo destaca como mejorada más que recuperada, porque tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca, si bien nosotros la clasificamos en estas 4 partes, o estas 3 partes iniciales, es un continuo que puede ir deteriorándose a lo largo de los años, del tiempo, o por intercurrencias que el paciente tenga, o que puede mejorar con el tratamiento médico, pero eso no significa que el paciente va a llegar a una cura definitiva y debamos retirar el tratamiento médico que logramos. Ahora, en las últimas guías, los últimos consensos de mayo de este año, nombran estadios de desarrollo de insuficiencia cardíaca, a diferencia de lo que se venía hablando, que antes decíamos que había estadios A, B, C y D de insuficiencia cardíaca. Se ha dejado de lado esa nomenclatura para hablar de pacientes que están en riesgo de insuficiencia cardíaca, que son aquellos que tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, alguna historia familiar de miocardiopatía, exposición a cardiotóxicos. Pacientes que tienen preinsuficiencia cardíaca son aquellos que van a tener en el ecocardiograma alteraciones estructurales o alteraciones funcionales con elevación de biomarcadores, siempre hablando de los péptidos natriuréticos, sin otra causa aparente que lo justifique. Y luego ya pasamos a hablar de la insuficiencia cardíaca propiamente dicha, sintomática, con alteración estructural funcional, más la presencia o antecedentes de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y los que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, que son pacientes con síntomas graves, con internaciones frecuentes, a pesar de tener un tratamiento médico óptimo. ¿Qué es la fracción de eyección? Para muchos que quizás no saben cómo se obtiene este valor, es un índice que se tiene en cuenta como función de ventricular básica a la hora de hacer un ecocardiograma. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es un porcentaje de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido. Y la fórmula es volumen sistólico sobre un volumen de fin de diástole por 100. Entonces, si el paciente tiene un volumen telediastólico de fin de diástole de 100 mililitros y el volumen telesistólico es de 40, lo que expulsa son 60 mililitros en cada latido. Por 100 es el 60%. Y ese sería el valor normal, obviamente que va ajustado a superficie corporal, de una fracción de eyección conservada. Este valor se obtiene por ecocardiograma en una vista de 4 cámaras apical. Yo acá les puse una foto de lo que sería una imagen en diástole y una imagen en sístole, las mediciones que se hacen por dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo y cómo se obtiene con esos valores a partir de la fórmula la fracción de eyección. A partir de acá hablamos de estos fenotipos, que es lo que mencioné anteriormente, la fracción de eyección es reducida, la ligeramente reducida y la que es conservada. Y acá en la conservada, ya encarando un poco más al tema que me convocaron, son pacientes que tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada, o sea, mayor al 50%, pero que tiene evidencia objetiva de anomalías cardíacas estructurales o funcionales compatibles con disfunción diastólica o elevación de presiones de llenado, incluidas las concentraciones elevadas de los péptidos natriuréticos. ¿Qué síntomas y signos de insuficiencia cardíaca vamos a tener? Bueno, repasando rápidamente, tenemos síntomas típicos que son la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la fatigabilidad, y síntomas menos típicos, la tos nocturna, las sibilancias, la pérdida del apetito, confusión, mareos, síncopes, represión abdominal, saciedad temprana, bendopnea.
Y después, en cuanto a los signos, tenemos signos que son más específicos, como la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular positivo, el tercer ruido o el choque de la punta. Esto lo vamos a tener claramente bien evidenciado en un paciente con una insuficiencia cardíaca florida, pero existen signos menos específicos como el aumento del peso o la disminución de peso en pacientes que ya están con formas avanzadas en caquexia cardíaca, el edema periférico, los rales crepitantes, el derrame pleural, la taquicardia, la taquipnea, la hepatomegalia, la ascitis. La insuficiencia cardíaca con fe conservada, que es aquel que tiene una fracción de eyección mayor al 50%, la prevalencia de esta enfermedad ha ido aumentando en los últimos 15 años, mientras que la fracción de eyección reducida no se ha modificado. Y comparando entre ambas insuficiencias cardíacas, como se han dividido, los pacientes con fracción de eyección preservada son pacientes con edad más avanzada, mayor prevalencia del sexo femenino, hipertensos, diabéticos, con obesidad y con otras comorbilidades. Por eso es muy importante, y acá es donde yo me refería de que nos vamos por las ramas, porque es muy importante tratar esas comorbilidades que son en definitiva el origen de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ante la sospecha de un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que vamos a hacer es pedir los péptidos natriuréticos, realizar un electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio sencillo, que es no invasivo, que lo podemos repetir las veces que sea necesario, y que nos va a dar información muy importante, muy amplia, en cuanto a si el paciente estuviera con isquemia, tuviera hipertrofia ventricular, tuviera sobrecarga de auriculares, o algún otro cambio que nos pueda hacer pensar que ese corazón está con insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax es también, si bien es nociva por la emisión de los rayos X, es un estudio rápido que está al alcance de la mayoría de los colegas y que no debemos dejarla de lado o menospreciarla porque nos puede dar información acerca de una cardiomegalia o de sobrecargas de elevación de presiones con infiltrados pulmonares o derrames pleurales, etc. Y en el laboratorio común vamos a pedir un hemograma, la función renal, muy importante saber los valores de urea y de creatinina de los pacientes, el ionograma también con respecto a nosotros si vamos a necesitar hacer diuréticos, tener en cuenta el potasio, el hepatograma, si el paciente está congestivo va a haber elevación de enzimas hepáticas, la glucemia, la hemoglobina glicosilada, si es un paciente que no tiene diagnóstico de diabetes o si lo tiene, si no está bien controlado. La serología para el Chagas, bueno, en nuestro país que es endémico, perfil lipídico, la tiroides, no hay que olvidarse del perfil tiroideo, porque puede tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo generar insuficiencia cardíaca, y el perfil férrico. Etiologías de insuficiencia cardíaca múltiples, como dijimos, puede responder a múltiples etiologías como enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatías, diferentes arritmias. Sepan ustedes que hay pacientes jóvenes que tienen taquiarritmias supraventriculares que parecen benignas y sin embargo pueden llevarlo a hacer insuficiencia cardíaca. Miocardiopatías como las hipertróficas o restrictivas, las que son de origen de tóxicos, cardiopatías congénitas, ahora más que nunca, pacientes que han sobrevivido a patologías desde el nacimiento, que han sido reparadas y que a los 40 años comienzan con insuficiencia cardíaca. Infecciosas, bueno, en primer lugar el Chagas, pero también tener en cuenta el HIV o que podemos estar ante la presencia de una miocarditis viral o algún parásito. Cardiopatías por toxicidad de fármacos, primero, y no olvidarse la quimioterapia. Aquellas infiltrativas que se están viendo mucho, se están pensando mucho más, pacientes añosos con amiloidosis, enfermedades por depósito, alteraciones metabólicas, como mencioné recién, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, y no olvidarse de la diabetes, que la diabetes en sí misma es una causa de insuficiencia cardíaca. Otras neuromusculares, endomiocárdicas y pericárdicas, como el pericardio con calcificaciones o con infiltración.
En el algoritmo diagnóstico, que está muy sencillo, este es el último que ha sido obtenido del consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología. En la evaluación inicial, por supuesto, el paciente consulta por disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea, fatiga, y nosotros le haremos la anamnesia, el examen físico, un electro, una placa de tórax, un laboratorio que ya lo mencioné, y dentro de esto vamos a ver si tenemos la posibilidad de realizar péptidos natriuréticos, si están elevados, y si no tenemos al alcance de nuestra mano realizar péptidos natriuréticos, directamente vamos a realizar un ecocardiograma, en donde vamos a definir si tiene insuficiencia cardíaca, si está confirmada, y si no presenta nada de péptidos elevados y no tiene un ecocardiograma compatible, es poco probable que ese paciente tenga una disnea de origen de insuficiencia cardíaca. Si lo podemos encasillar como insuficiencia cardíaca, lo vamos a clasificar en fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o preservada. El tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y ahora sí voy a hablar de esto porque de la reducida va a hablar el colega en la próxima disertación, y ahí hay mucho más para explayarse. Lamentablemente, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada durante años se realizaron estudios y ninguno dio positivo para reducir la mortalidad de esta patología. Solamente se estaba indicando el uso de diurético de asa como alivio de los síntomas de congestión en estos pacientes, pero sabemos que no generaban ningún beneficio en la disminución de internaciones ni en la disminución de la mortalidad. Y acá aparece lo importante y lo a destacar de estas últimas guías, que por primera vez existe una indicación clase 1 a nivel de evidencia A para la utilización de fármacos que disminuyen, reducen las internaciones en estos pacientes, y que es la utilización de los ISGLT2. Luego, en estas indicaciones menciona que podríamos colocar un ARNI, un sacubitril valsartán, que podríamos colocar antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, antagonistas de los receptores de angiotensina, pero ninguno tiene la fortaleza de la indicación clase 1 a nivel de evidencia A como los ISGLT2. Y esto surge a partir de dos estudios que les voy a comentar brevemente, porque es como para que sepan de dónde sale esta información y por qué los han tenido en cuenta. Es el Emperor Preserve, que se realizó con empaglifosina en pacientes, hombres y mujeres mayores de 18 años en clase funcional 2 a 4, que tenían cambios estructurales cardíacos evidenciados en el ecocardiograma y que habían estado internados por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses. ¿Qué características tenían estos pacientes? Una fracción de eyección mayor al 40%, con o sin diabetes, esto es importante, recuerden que la empaglifosina, los ISGLT2 se utilizan ya desde hace años en pacientes con diabetes, la elevación del NT-proBNP y que tengan un filtrado glomerular mayor a 20 mililitros minuto por superficie de 1.73. ¿Y qué resultados dio? Dio que hubo una disminución del riesgo del punto final primario, que era un punto final compuesto por muerte cardiovascular y hospitalización, del 21%, significativo, que las curvas se separan desde el comienzo con respecto a empaglifosina con respecto al placebo, y luego tenemos el DELIVER, que fue el otro estudio realizado en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con dapaglifosina, que fue en pacientes mayores de 40 años, también en clase funcional 2 a 4, con enfermedad estructural cardíaca, sea hipertrofia ventricular o agrandamiento de cavidades y elevación de los péptidos natriuréticos, y se aleatorizaron pacientes a placebo y dapaglifosina, y también hubo una reducción del 18% en el compuesto, en el resultado del punto final primario compuesto, que era compuesto por muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, con resultados muy similares a la empaglifosina. Es a partir de estos dos estudios que las guías, la americana, que la publicó el 9 de mayo, el consenso de seguimiento para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pone en primer lugar
a los ISGLT2 y luego, según la evolución de los pacientes, las comorbilidades que presenten, usar diuréticos de ASA, ARNI, antagonista de receptores de mineralocorticoides, antagonista del receptor de angiotensina, pero en primer lugar y sin falta un ISGLT2 que puede ser empalifosina o dapalifosina. Y nuestro consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología ha publicado recientemente también como nivel de clase 1, a nivel de evidencia A, la recomendación de la utilización de los ISGLT2 para la reducción de internaciones. Estos resultados, estos puntos finales que eran compuestos por muerte cardiovascular y por internación, fueron tironeados por internación, más que nada. Por eso se pone que es para reducir internaciones, pero ante la nada misma, tener estos datos, por lo menos después de tantos años, es algo. Como conclusiones, bueno, ha sido difícil tratar en las últimas décadas a estos pacientes. En el último año, a partir de los estudios de ISGLT2, el Emperor Preserve y el DELIVER sugiere evidencia de disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con dichos fármacos, siendo los primeros en esta patología en tener indicación clase 1 a nivel de evidencia A, en las guías mencionadas, y el paciente característicamente tiene muchas comorbilidades y el seguimiento del tratamiento adecuado de las mismas forma parte de la terapéutica razonada en ellos. Muchas gracias.